Buenas tardes nuevamente, hermanos. Hoy es un día muy especial para recordar también, porque podemos recordar lo que hizo Jesús, ¿sí? Podemos recordar cómo entregó su vida, pero debemos estar agradecidos por ese sacrificio, porque podemos también recordar que allí nuestro Dios, vuelto carne, dejó su vida para darnos algo a cambio, para darnos la salvación. Y claro, uno dice, bueno, Él pagó ese alejamiento de mí, ¿no? Porque debemos saber que nosotros estábamos alejados de Dios. No es que Dios se había alejado de nosotros, sino que nosotros nos habíamos alejado de Dios. Y ese Dios descendió aquí a la tierra, que nosotros lo conocemos como Jesús, y pagó ese precio que tendríamos que pagar todos nosotros para poder llegar a esa comunión con Dios, a esa comunicación con Él. Y qué lindo poder recordar eso, a pesar de que sabemos que sufrió, de que nos da tristeza también saber que tuvo que pasar por todo eso, pero sabemos que Él es Dios, Él venció la muerte y que hizo eso por amor, para darnos esa vida que solo Él puede dar. Así que los invito a estar alabando a nuestro Dios, porque en esta canción habla justamente si fue en esa cruz, si fue en la cruz que pudimos encontrar esa paz, ese gozo, ese amor que solo Él puede dar. Así que los invito a estar alabando a nuestro Dios. Que lo cambió todo. Si yo encontré en Jesús, si fue en la cruz que pude ver la condición de mi alma, lo lejos que yo me hallaba de su perfecto amor. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz donde al fin se abrió la puerta del cielo y al Padre pude llegar en real adoración. Si fue en la cruz que pude ver la condición de mi alma, lo lejos que yo me hallaba de su perfecto amor. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que canceló
gracias. Gracias por ese sacrificio. Gracias, Señor. Ahora me gustaría poder estar adorando a nuestro Dios, seguir alabándolo como Él se lo merece. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Rodéame en todo tiempo. Sé que me amas. Sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Nada me separará. Mi escudo eres, mi protección. Tú me sostienes. Sé que me amas. Sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió. Todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió. Todo consumado es. Aun en tormentas o tempestad, tú estás conmigo. Sé que me amas. Sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre
otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Sí, Señor, gracias porque tú diste ese sacrificio, tú diste tu vida en aquella cruz, Señor. Gracias, gracias por ese sacrificio, gracias por lo que tú nos diste, Señor, a través de Él. Gracias, Dios. Amén. Buenas tardes nuevamente, hermanos. Nos vimos en la alabanza y ahora nos vemos de nuevo aquí, por este medio. Y antes de empezar, me gustaría hacerles una pequeña historia. Hace un tiempo, una persona, un mochilero, y los mochileros son esos que andan por varias ciudades, varios países. Pero este mochilero había ido a una ciudad, ¿no? Y estaba recorriendo allí. Y se le da por recorrer uno de sus barrios, ¿no? Uno de los barrios de allí, de esa ciudad. Y resulta que cuando va pasando de noche, se encuentra una persona tirada en el piso. Ve, hay un hombre tirado, y claro, cualquiera o de repente una persona puede pensar, bueno, lo ayudo, no lo ayudo, será verdad que está mal, que está tirado porque le pasó algo, será un engaño y cuando yo me acerque me irá a robar, ¿no? O hay otra persona escondida para robarme. Pero esta persona no pensó en eso. Este mochilero fue derecho, corriendo a ver qué le había pasado, aparte tirado ahí en medio del camino básicamente. Entonces agarra y cuando llega él, así cuando está cerca, se da cuenta de que el hombre está consciente. A pesar de que estaba lastimado y eso, estaba consciente. Entonces le pregunta, no, o sea, cuando se acerca le dice, señor, ¿qué le pasó? ¿Por qué está acá tirado? ¿Por qué está así? ¿Qué le pasó? Entonces este hombre agarra y le dice que él iba caminando y unos ladrones aparecieron, estos rapiñeros tipo motochorros, como todo el mundo los conoce aquí en Uruguay. Aparecieron estos rapiñeros en una moto y lo lastimaron y le llevaron las cosas que tenía, celular, billetera. Entonces, claro, estaba lastimado, no tenía ni un peso, no tenía nada, no tenía cómo comunicarse tampoco porque no tenía celular, le habían robado. Entonces este hombre, lo que hace este mochilero, como él tampoco conocía mucho, lo ayuda a levantarse y lo trata de llevar medio caminando al lado de él, ¿no? Ahí lo va llevando, ¿no? Medio agarrado del hombro. Y encuentra, caminando, tratando de ir a
una calle principal del barrio, encuentra un pequeño hotel, ¿no? No muy lujoso, pero era un pequeño hotel que había allí, y entra con esta persona y le dice que al recepcionista, ¿no? Digamos, al que está trabajando allí en la parte de recepción, le dice: preparame un cuarto para esta persona, para que se pueda quedar aquí un par de días. Y y después de eso, el recepcionista va, le arma allí o le hace el ingreso, digamos. Entonces, antes de irse, el mochilero le paga por la estadía, digamos, de esa persona, y le dice: yo te pago esto, pero si esta persona llega a gastar más de lo que yo te di, yo te lo voy a pagar, yo voy a volver y te lo voy a pagar. Quizás alguno ya más o menos conoce o sabe a la historia a la que estoy haciendo alusión. Quizás se dio cuenta, pero el que no se dé cuenta no se preocupe, porque lo vamos a ver. Esta historia yo la intenté hacer así para darle un toque más de esta época, digamos, de este tiempo. Pero es un pasaje conocido. Esta historia la podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos del 30 al 35. Y allí empieza esta historia, esta parábola, y dice lo siguiente. Jesús, ¿no?, está hablando y dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y hasta ahí estaría la parábola en sí. Ahora bien, este pasaje se usa mucho por lo general para hablar de lo que debemos hacer cuando nos referimos a amar a nuestro prójimo, ¿no? En sí la parábola está también relacionada a eso, ¿no? Porque el mismo Jesús, cuando habla de esto mismo, es porque alguien le hace una pregunta, ¿no? Y un intérprete de la ley dice, más arriba en el versículo 25, él le dice: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces Jesús le pregunta, ¿no?, qué es lo que está escrito en la ley. Y esta persona, este intérprete de la ley, le responde bien y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, claro, Jesús le dice que haga esto. Entonces el intérprete de la ley le dice: bueno, ¿y quién es mi prójimo? Pues dice amar al prójimo, pero no sé quién es mi prójimo. Entonces Jesús le da esta parábola. Por eso mismo es que se usa en ese contexto, por lo general, cuando hablamos de amar a nuestro prójimo, amar a otra persona, a las demás personas, ¿no? Que eso es lo que sería nuestro prójimo, es cualquier otra persona. Y también algo interesante, y que lo vamos a ver, es que este hombre era samaritano. Por eso la parábola se llama parábola del buen samaritano, porque está hablando de una persona de Samaria, y vamos a ver qué es lo que pasaba con esto mismo, ¿no? ¿Por qué tanta importancia en eso? Y algo que es sumamente interesante también, que hay que tener en cuenta, es que Jesús fue como ese samaritano. En este pasaje, si ustedes se fijan, si ustedes lo leyeron conmigo, menciona que pasó un sacerdote y un levita, 2 personas que se caracterizan por el servicio a Dios, hablando de sacerdote y levita, que en ese tiempo hablar de un sacerdote, hablar de un levita, o ver un sacerdote o un levita era muy wow, tenía su peso, ¿no? Cualquiera de estas 2 personas
tenían un peso porque, el sacerdote justamente tenía esa conexión con Dios, el levita también, estaba dedicado al servicio, ¿no? Al servicio a Dios, o sea, eran personas dedicadas a Dios, pero aún así menciona que estas dos personas pasaron por allí, por este lugar donde estaba esta persona tirada, y no hicieron nada al respecto. Pero menciona que pasó un samaritano. Dice allí, pero un samaritano, en el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y es interesante porque Jesús utiliza esta historia y los usa, al sacerdote y al levita, como dos personas que no hicieron lo conforme a la ley de Dios, ¿no? Porque si vemos lo que dice después, dice, haz tú lo mismo, le dice Jesús a este intérprete de la ley. Haz tú lo mismo que hizo el samaritano. Pero el que sí cumplió esa ley fue alguien que era despreciado por los judíos en aquella época, una persona indecente, ya que no era judío, no era circuncidado, alguien que no merecía estar con Dios para los judíos. Esa era el choque que había, ¿no? Entre los judíos y los samaritanos, digamos, era ese choque que había. Era como que no era circuncidado, no es parte del pueblo de Israel, no es parte de la descendencia, entonces no es parte del pueblo de Dios. Pero sin embargo, en esa época Jesús utiliza este versículo, o este pasaje, o esta parábola, para mostrar que un samaritano podía ayudar y podía cumplir la ley de Dios. ¿Y por qué digo que Jesús fue como este samaritano? Porque Jesús también fue despreciado por la misma gente que antes lo había escuchado con asombro, por esa sabiduría. Incluso antes de que fuera sentenciado a muerte, y esto fue algo que me llamó mucho la atención, actuó en el sueño de la esposa de Pilato. Y si vemos allí, poco antes de la muerte de Jesús, allí en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 19, dice allí, en este momento está Pilato sentado en el tribunal, ¿no? Entonces dice allí, y estando él, Pilato, sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. O sea que esta mujer había tenido pesadillas con respecto a lo que iba a pasar, con respecto a Jesús. Es como que aún estando allí, Jesús actuaba en ese sueño mostrándole lo que iba a pasar, revelándole a esta persona, a esta mujer, lo que iba a pasar con todo. Bueno, ya lo conocemos lo que pasó, ¿no? Pero ya se lo había revelado. Pero aún así Pilato se lavó las manos en señal de que no tendría nada que ver con la muerte de una persona justa. Esto en Deuteronomio se ve, en el libro de Deuteronomio hay una parte que menciona que cuando se encontraba una persona muerta y no se sabía quién la había asesinado, entonces había todo tipo como si fuera una investigación, ¿no? Entonces las personas o los sacerdotes que estuvieran más cerca, en una ciudad más cercana al cuerpo, tenían que hacer cierto ritual, podría decirse, sacrificando una carnera, creo que decía, y tenían que lavarse las manos encima de esa carnera, diciendo que no tenían nada que ver con ese asesinato. Bueno, en este caso Pilato hace lo mismo, lavándose las manos en señal de que él no va a tener nada que ver con la muerte de esa persona justa. Luego conocemos que fue golpeado, que fue torturado, escupido, burlado, incluso estando clavado en la cruz, se burlaban de él. Y en la hora novena, que vendría a ser más o menos, se deduce que fue eso de las 3 de la tarde, estamos ahí, deben ser 3:40 más o menos por ahí, murió en la cruz. A eso de las 3 de la tarde, murió en la cruz.
Claro, uno dice, murió, que en realidad sabemos que Él resucitó, y es un motivo para alegrarnos, para agradecer, porque, claro, ustedes capaz que me dicen, ¿qué tiene que ver la historia del buen samaritano con la muerte de Jesús? ¿Qué es la conexión? ¿Cuál es la conexión? Y bueno, si ustedes se fijan allí en la parábola del buen del buen samaritano, perdón, dice que al final le dice, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. Y Jesús hizo eso. Él pagó por nosotros. Nosotros estábamos alejados de Dios. Desde el pecado de Adán se tenían que sacrificar ciertos animales para expiación, perdón de pecados, etc. Para un montón de cosas. Al estar alejados de Dios nos perdemos en las mentiras del diablo. Somos golpeados por él, engañados. Cuando estamos alejados de Dios estamos en tinieblas. Y podemos terminar bastante mal. Si nosotros no nos acercamos a Dios, vamos a pasar mal. Pero Jesús vino a nuestra ayuda, así como el buen samaritano apareció en la ayuda de este hombre. Jesús apareció allí para ayudarnos. Nos ayuda a levantarnos y hasta hoy en día nos acompaña. Lo importante es que Él pagó por nosotros. Allí el buen samaritano sacó 2 denarios para pagarle al mesonero y luego le dijo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré. Jesús pagó por nosotros. No fue con denarios, fue con algo mucho, mucho más importante y mucho más valioso. Él pagó con su sangre. En este caso el samaritano le pagó la estadía a este hombre. Y Jesús también pagó una estadía para nosotros, pero una estadía con Él, una estadía en el cielo, por la eternidad, siempre y cuando nosotros lo aceptemos. Jesús realizó ese pago por nosotros. ¿Saben cuándo? Cuando dijo allí, quiero que lo leamos juntos, allí en el libro de Juan. Es básicamente lo mismo que estábamos leyendo, o por lo menos lo que menciona allí en la crucifixión mismo de Jesús. Allí en el libro de Juan, en el capítulo 19, me gustaría leerlo desde aquí, porque es donde se encuentra este momento donde Jesús hace el pago. Entonces dice allí en el versículo 16, empieza y dice, así que entonces lo entregó Pilato a ellos, o sea, a los que estaban allí pidiendo que se crucificara a Jesús, lo entregó al pueblo. Entonces tomaron pues a Jesús y lo llevaron, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. O sea, todos lo podían leer. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas, Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre,
Entonces ellos, los soldados, empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y aquí, en el 30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y allí realizó el pago. Allí fue como quien pasa la tarjeta de débito y le dice aceptada, tarjeta aceptada, el pago se ha realizado, pago realizado con éxito. Jesús había pagado en ese momento. Entregó su espíritu, derramó su sangre, pero hizo el pago. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos esa estadía eterna en el cielo junto con Él. Y como les decía, depende de nosotros. Ese es el precio de la salvación. Su sangre derramada en una cruz por nosotros. Ese es el precio de la salvación. Y gracias a Jesús por ese pago. Porque si no, iba a ser muy difícil poder tener esa comunión con Dios, esa conexión con Dios. Gracias a ese pago podemos tener acceso libre, comunicación fluida con Dios. Amén. Señor Jesús, muchas gracias porque tú diste esa entrega. Tú pagaste en una cruz, Señor, derramando tu sangre por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener esa estadía, Señor, contigo allí en el cielo. Esas moradas, Señor, para estar contigo allí eternamente. Gracias, Señor, por ese sacrificio, por ese amor que mostraste, así como lo hizo el buen samaritano. Ese amor por el prójimo que tú tuviste, Señor. Ese amor por nosotros, por tus hijos, demostrado muriendo en una cruz, dejándote matar en una cruz. Gracias, Señor. Gracias por eso. Y te pedimos que nos ayudes a poder verte a ti, que podamos agradecerte, Señor, de forma activa, que podamos agradecerte, Señor, a través de nuestras acciones, siendo hacedores de tu palabra, Señor, amando al prójimo, amándote a ti por sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor. Y queremos dejar este tiempo, Señor, el resto de este día, en tus manos, y que podamos seguir recordando esa victoria que tuviste allí, en esa cruz. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y bueno, una buena jornada para el día de hoy, recordando lo que Dios hizo por nosotros. Nos vemos.